Desde el efecto Mozart hasta el A432. Bienvenido a lidiar. Estos son los 5 mitos más bizarros de la música. Número 5. Si tuviste la suerte de tener algo de formación musical durante tu paso por la escuela, seguramente tus profesores te han enseñado algunas cosas que no están del todo correctas. Quizá tuvieron que omitir información para simplificar la comprensión de algunos conceptos de la teoría musical. Es muy común que en la escuela te enseñen que esto es un do, pero no siempre te dicen que existen otras claves en las que esto ya no es un do, sino un mi o un re, lo que cambia toda la disposición de las notas en el pentagrama. También puede que te hayan enseñado que las figuras musicales tienen una duración específica. Por ejemplo, que la negra dura un tiempo o un pulso. Esto no siempre es así, ya que solo se aplica para los compases simples con denominador 4. El denominador de la cifra de compás representa la figura musical que equivale al pulso. Existen compases con denominador 2 y 1, en donde la blanca y la redonda son las figuras que equivalen al pulso respectivamente. Además, en los compases compuestos, el pulso equivale a una figura con puntillo que, de nuevo, no necesariamente es la negra con puntillo. ¿Por qué esto es así? Comenta si quieres saber más sobre teoría y lenguaje musical en futuros videos. Pero el peor de los mitos de la enseñanza musical tiene que ver con las capacidades de aprendizaje. Y es que muchas personas creen que para aprender música debes tener talento, y eso no es verdad. Más bien, esta creencia tiene que ver con una visión idealizada del artista como genio inspirado, escogido por alguna suerte de divinidad. Y también está la creencia de que para poder tocar bien un instrumento, debes empezar a aprender desde muy pequeño, y de nuevo, tampoco es necesario. Es cierto que tener facilidades y empezar a temprana edad te facilitan mucho el camino, en especial en los niveles más competitivos, como el de los intérpretes solistas. Pero también existen muchos músicos que, a pesar de no haber empezado de niños o de no tener tantas facilidades, gracias a su esfuerzo, paciencia y perseverancia, hoy viven de la música. Enseñando, tocando en orquestas, en grupos de cámara o bandas, en sesiones de estudio, trabajando como artistas independientes, etcétera, etcétera. Así que, si te interesa la música, no creas que es tarde o que no tienes lo necesario. Si te esfuerzas, lo puedes lograr. El único que te lo puede impedir eres tú. ¿Yo? ¡Sobre él! Número 4. El efecto Mozart es uno de los neuromitos más populares de la actualidad, aunque todavía se realizan estudios al respecto. Los resultados desmienten cada vez más los supuestos beneficios intelectuales de escuchar la música de Mozart. Este mito surgió en los años 90, cuando Franz Rauther, junto a otros investigadores, realizaron un trabajo de investigación, en el que se colocó a un grupo de 36 estudiantes de instituto a escuchar una sonata para piano del compositor en cuestión. Más tarde, se les sometió a pruebas de razonamiento espaciotemporal, en las que mostraron puntajes más altos con respecto a otros 2 grupos que no escucharon la pieza musical. Hasta ahí todo bien, pero como es costumbre, la prensa sensacionalista distorsionó el sentido del estudio y aclamó: Escuchar a Mozart te hace más listo. De ahí en adelante, comenzó toda una campaña de marketing para que sacaras al niño del dañino televisor, pero en vez de estimularlos con cariño y conversaciones llenas de valor emocional y aprendizaje significativo, lo pusieras a escuchar los 10 CDs que vienen con mi libro, los más grandes hits del prodigio austriaco. Incluye además 3 CDs específicos para el feto. ¡Cómpralo ahora! Incluso la misma Franz Rauther criticó el enfoque lucrativo que se le dio a su estudio, dejando claro que este no es evidencia suficiente para afirmar que escuchar la música de Mozart aumenta la inteligencia. Y es que, además de ser un estudio con una muestra muy pequeña, no se tuvo en cuenta otras variables, como por ejemplo, que el simple placer emocional de escuchar música haya aumentado la predisposición de los sujetos a realizar las pruebas posteriores. En fin, aunque el efecto Mozart sea solo un mito, esto no quiere decir que dejaremos de escuchar su encantadora música, así como la de otros grandes compositores. De hecho, yo la escuché mientras preparaba este video y me ayudó a motivarme. Número 3. Una tarde, Beethoven y un amigo andaban caminando por uno de los barrios más pobres de Bonn y escucharon música de una pequeña casa. El músico entró sin anunciarse.
Allí se encontró con un joven trabajando sobre un banco de zapatero y con una niña sentada a un viejo piano. Beethoven se sorprendió al notar que aquella niña era ciega y enseguida le preguntó dónde había aprendido a tocar, a lo que ella respondió que habían vivido al lado de una mujer que pasaba gran parte del tiempo practicando las obras del gran maestro Beethoven. El músico caminó hacia el piano, se sentó al lado de la pequeña y comenzó a tocar. Al escucharlo, ella reconoció la música y con lágrimas en los ojos le preguntó si era posible que fuera el gran maestro en persona, a lo que Beethoven contestó: sí, y tocaré para ti. La luz de la luna inundaba la habitación, y luego de meditar unos momentos, Beethoven dijo: improvisaré una sonata a la luz de la luna, y comenzó a tocar un lento, triste y majestuoso movimiento que posteriormente se convertiría en su famosa sonata. Una historia muy conmovedora, pero que lamentablemente es falsa. La sonata para piano número 14 en do sostenido menor fue escrita en 1801 y publicada en 1802. Para esta época, Beethoven ya sufría notables problemas de audición, como lo vimos en nuestro video anterior, por lo que es poco probable que haya escuchado un piano a la distancia, y más si se tiene en cuenta que Beethoven vivía en Viena por esos años, a más de 800 kilómetros de Bonn. Pero dejando de lado los huecos argumentales de este relato, la obra originalmente se tituló Sonata, casi una fantasía, porque rompía con los convencionalismos de una sonata de la época. Por ejemplo, comenzar con un movimiento rápido. El nombre hacía referencia a la forma musical fantasía de estructura más libre, cercana a la improvisación y la expresión emocional. También llevaba una dedicatoria a su alumna, la condesa Giulietta Giocardi, de quien se dice Beethoven estaba enamorado. No se le conoció como Claro de Luna sino hasta después de la muerte de Beethoven, cuando en 1832 un crítico musical y poeta, Ludwig Rellstab, comparó la sensación que le provocaba la obra con la luz de la luna brillando sobre el lago de Lucerna. Posteriormente, las editoriales comenzaron a publicar la partitura con este apodo con fines comerciales, hasta que se hizo universalmente conocida así. En cuanto a la historia de la niña ciega, existen distintas versiones por internet, cada una más desgarradora que la anterior. La más antigua que encontré data del 2006 y se le atribuye a un músico llamado Enrique Baldovino. Una buena historia, solo le faltaron aliens. Número 2. Este es el mito más antiguo en esta lista, por lo que tiene muchos matices históricos, filosóficos e ideológicos. Fue masificado en nuestra época gracias a la película Amadeus del año 1984, pero comenzó a tomar forma justo en el momento de la muerte de Mozart en 1791. El 12 de diciembre de ese año, en una revista berlinesa, se menciona que su cadáver estaba hinchado y que se sospechaba envenenamiento. En los primeros registros biográficos de Mozart no aparece ese dato, posiblemente porque contradice la idea de que el compositor trabajó sin descanso hasta dar su vida por la música. Solo se mencionaba la aparición de un hombre de negro misterioso, quien le encarga un requiem a Mozart. El compositor se obsesiona con la tarea hasta el agotamiento, su salud física se deteriora y luego muere. Sin embargo, la hipótesis del envenenamiento se hace popular y más tarde comienza a aparecer en la literatura. En 1823, los autores de ficción Adolf von Schaden y Joseph Hofbauer escriben al respecto. Este último señala en su drama a los artistas italianos como los culpables, recurriendo a la rivalidad que en esa época había entre artistas italianos y germanos. Al año siguiente, en 1824, el compositor de origen italiano Antonio Salieri, quien había trabajado con Mozart en Viena, con ahora 74 años e internado por padecer demencia, se acusó a sí mismo de haber envenenado a su colega. El rumor se extendió muy rápido y Salieri fue ampliamente repudiado. Muchos que conocieron tanto a Salieri como a Mozart salieron a desmentir tanto la hipótesis del envenenamiento como las afirmaciones de Salieri, quien no se encontraba en sus cabales. Sin embargo, no pudieron frenar la opinión pública, en especial con el clima político del momento, que coincidió con el surgimiento de las primeras ideas nacionalistas, siendo entonces la excusa perfecta para demonizar al artista extranjero Salieri y convertir en un mártir al artista nacional Mozart. También, en esta época, surgió el ideal romántico del genio espiritual, quien es la manifestación de la naturaleza y un creador nato,
versus el sujeto dogmático que anhela la creatividad buscando en métodos, reglas preestablecidas y cálculos rígidos. A diferencia del neoclasicismo, en esta época se tenía la convicción estética de que la naturaleza vence a la razón. Estas ideas influyeron en la obra teatral Mozart y Salieri, del poeta Alexander Pushkin, publicada en el año 1832. En esta obra, Mozart representaba a la naturaleza y Salieri a la razón. En 1898, el compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov estrena una ópera basada en la obra de Pushkin. Mucho después, se estrena la película mencionada al inicio de este puesto, basada en los datos históricos, pero con algunos cambios en función de la trama. En esta película no se recurre al argumento del envenenamiento. Sin embargo, se deja ver que Salieri sí tenía la intención de acabar con Mozart, cosa que cree lograr a través del encargo del Requiem, atormentándolo con la figura de su difunto padre y obligándolo a sobreexigirse. En esta película se retrata a Salieri como una persona exitosa y calculadora, pero mediocre, capaz de identificar la genialidad, pero no de alcanzarla. El personaje de Mozart resalta por su espontaneidad, originalidad y creatividad, pero también se le muestra como alguien vulgar y hedonista. Todas estas versiones del mito, tanto en Amadeus como en la obra de Pushkin y en las notas periodísticas posteriores a la muerte de Mozart, responden a las visiones que se tenían en cada época, así como a factores sociales, políticos e incluso filosóficos. Pero lejos de todas estas representaciones, la evidencia que se tiene es que la relación entre Mozart y Salieri era una relación normal entre colegas. Puede que hayan existido rivalidades, pero también colaboración y cordialidad. Hoy se sabe, por ejemplo, que ambos músicos compusieron una cantata en conjunto, Por la salud recuperada de Ofelia, una obra redescubierta el año 2015. También se descarta que Salieri haya estado detrás del encargo del Requiem, pues fue el conde Franz von Walsegg quien le ordenó a Mozart la composición con el fin de atribuirse su autoría. Y en cuanto a la confesión de Salieri, se tiene registro que en momentos de lucidez mental negaba haber realizado el envenenamiento. Finalmente, la evidencia médica termina por destruir el mito. Orlando Mejía, especialista en medicina interna y maestro en filosofía, escribe en su ensayo La historia clínica de Wolfgang Amadeus Mozart. Desde el punto de vista histórico y médico, se puede sustentar que Wolfgang Amadeus no fue envenenado por el agua tofana ni otros metales pesados, ni por otras sustancias venenosas que estuvieran disponibles en la Viena de finales del siglo XVIII. Además, los médicos que vieron a Mozart antes y después de su muerte no acusaron signos de envenenamiento en el compositor. El mismo Mejía concluye: es importante resaltar que los médicos de esa época conocían bien los signos del envenenamiento por metales pesados, porque era una práctica criminal habitual en la Europa del siglo XVIII. Número 1. Luego de lo ya visto, ¿qué puede quedar en el primer lugar? Esta podría ser considerada una especie de teoría conspirativa de la música, llena de afirmaciones extravagantes, históricamente inexactas y sin sentido. El Instituto Schiller, una organización con vínculos en la política que ha sido acusada de sectarismo, antisemitismo y de negar el cambio climático, inició en 1988 una campaña para estandarizar el tono concierto en 432 Hz en lugar de 440, estándar que llamaron afinación Verdi en honor al compositor Giuseppe Verdi, quien en algún momento mencionó que era un tono óptimo. En realidad, lo que Verdi pretendía era detener el aumento de tono de afinación en las orquestas. La campaña del instituto llegó tan lejos que incluso presentaron un proyecto de ley en Italia para estandarizar la afinación en 432, proyecto que contemplaba multas y confiscación de diapasones, algo muy loco. Los miembros de Schiller argumentaban que supuestamente la afinación Verdi está en sintonía con las vibraciones de la naturaleza, por lo que al usarla traería beneficios para la salud física y mental de las personas, y al contrario, escuchar música en otra afinación perjudicaría la salud. Se basaron principalmente en la resonancia Schumann, un fenómeno electromagnético que nada tiene que ver con el sonido ni menos con el esoterismo, todo apoyado en cálculos matemáticos erróneos y manipulados para hacer calzar los números y que parezca que tiene sentido. Pero esto es solo la punta del iceberg. Ricardo Tristano Tuis, en su libro 432 Hz, La rivoluzione musicale, intenta defender la teoría basándose en un montón de datos falsos,
como que el La 440 fue impuesto por los nazis, o que la música en 432 tiene 12 armónicos y la que está en 440 solo 8. También que el ser humano, los animales e incluso el agua resuenan en 432. Señala personajes históricos como Pitágoras que supuestamente apoyaban el 432. Y muchas otras ridiculeces y mentiras, incluso menciona el efecto Mozart. Todas estas afirmaciones son fácilmente desmontables con un poco de investigación sobre acústica e historia de los sistemas de afinación y temperamentos. Cualquier estudioso de la música entiende lo estúpida que es esa teoría, así como cualquier físico se ríe de la Tierra plana. Y peor aún, muchos estudiantes e investigadores que indagan en la musicoterapia aplicada a tratamientos médicos se creen esta teoría sin ahondar más allá. Realizan investigaciones para comprobar los beneficios del La 432, citando a Tristano como si fuera una fuente seria, resultando en estudios con un marco teórico engañoso, mediciones mal realizadas y resultados sesgados, pero que terminan agrandando más el mito y dándole más poder a esos charlatanes que intentan vender el equivalente a un homeopático musical. En fin, el mito del 432 es un tema muy relevante, ya que con él se engaña a muchas personas, pero también es muy extenso de abordar. Si quieres que haga un video completo desmintiendo toda la teoría, déjamelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado este top y te haya sido de provecho. Y si quieres ver más contenido como este, por favor, apóyame con un like y suscríbete para poder seguir creciendo y crear más y mejores videos en el futuro. Muchas gracias por vernos. ¡Chao, chao!